Te pedimos, Dios, que a través del estudio de la palabra tú hables a nuestra vida, a nuestro entendimiento. Permite, Dios, que el estudio de esta palabra sea de bendición para acercarnos más a ti, aprender más de ti y saber y entender cuáles son tus propósitos para con nuestra vida. Tu Espíritu Santo fue la persona que inspiró al hombre a escribirla, y el Espíritu Santo es el que está con nosotros como templo para instruirnos a través de ella. Abre nuestra mente, nuestros corazones para recibir el pan y el pan de vida, que sea de bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios bendiga a los amigos de nuestra plataforma de Facebook y luego en nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino. Somos los pastores Nefi y Emily de la Iglesia Génesis, las llaves del reino, y estamos en nuestro estudio bíblico. Aprendamos más de la Biblia. Y estamos en el estudio de la Biblia de los 66 libros. Y vamos a dar un preámbulo rapidito en la de lo que es la Biblia, lo que es realmente los 66 libros. La Biblia estaba dividida en dos secciones: Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está incluido Adán, Eva, sus hijos, Noé, Abraham y los patriarcas. También en el Antiguo Testamento están los reyes, los profetas, los jueces. El libro de Ruth, el libro de Proverbios, Salmos, que son diferentes autores. Y Dios, a través del Antiguo Testamento, que es lo que le llaman la Torá, trató con el pueblo de Israel, esa nación que Dios le dijo a Abraham de la descendencia que iba a trascender de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, y de las 12 tribus que son los 12 hijos de Jacob, la nación de Israel, cuando Jacob lucha con el ángel y el ángel de Jehová le cambia el nombre de Jacob a Israel. Luego, en esa parte, Dios trabaja con José, lo lleva a Egipto, que es un cumplimiento profético de Dios a Abraham, donde Dios le dijo que iban a estar 400 años cautivos en una tierra que no era la de ellos. Abraham compró todo Canaán, salió de Canaán, Jacob con sus 12 hijos a Egipto. De Egipto Dios llama a Moisés para libertarlo, a Josué para llevarlos a la tierra prometida, y ahí está toda la relación del antiguo pacto con los 10 mandamientos. De ahí es que viene, de los 10 mandamientos es que viene el antiguo pacto. Ese es el antiguo pacto, los 10 mandamientos, el pacto que Dios hizo con Moisés a través del pueblo. Siempre Moisés intercedía por el pueblo ante Dios y ante el pueblo con Dios. Y luego lo fue su hermano Aarón, fue el sumo sacerdote cuando crean el tabernáculo. Y el nuevo pacto es desde Mateo hasta Apocalipsis. Ahí están los 4 evangelios. Acá en el Antiguo Testamento están los 4 libros de Moisés, que es lo que le llaman la Torá. Y es el trato, el comienzo de Dios trabajando con una nación. Y en el Nuevo Testamento es Jesús trabajando
con 12 discípulos, al igual que Dios trabajó con 12 hijos, Jesús trabaja con 12 discípulos para crear los apóstoles, y de ahí el nacimiento de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Amén. Y hemos estado hablando del estudio de la Biblia, sus autores, que fueron inspirados por Dios para escribir los 66 libros de la Biblia. Cabe resaltar que el único libro a nivel de todo el mundo que su autor está presente cuando lo leemos y lo estudiamos es el Espíritu Santo. Su autor está presente. Aquel que inspiró al hombre a escribirlo es el que nos inspira ahora para el estudio, para el aprendizaje y para la práctica, por cuanto somos su templo. Estamos en la inspiración bíblica, ya la discutimos, cómo estudiar los 66 libros de la Biblia. Y ahora estamos como las exhortaciones que tenemos a través de los libros de la Biblia para su aprendizaje, para su conocimiento. Cabe resaltar que la Biblia es necesario cada vez que la leamos llevar una vida consagrada en oración, en comunión con Dios, ya que su autor es el que nos va a inspirar a nosotros para que la palabra tome vida en nuestra vida, valga la redundancia. Amén. Y estamos en la exhortación, en el libro de Santiago, dice, es ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, sino hacer la Biblia, hacer los 66 libros de la Biblia para adaptarla a nuestra vida normal. Tener una relación ya, y esto me recuerda, ¿sabe qué me recuerda esto, iglesia? Cuando Job se vio delante de Jehová, que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ser hacedores de la Biblia, no tan solamente como oidores, sino hacerla nuestra vida, no gran parte de nuestra vida. La Biblia es la esencia de nuestra vida. Amén. Una buena calidad del espejo está en reflejar el diseño de la persona. Cuando nos miramos en un espejo, nos vemos nosotros reflejados a través de él. Y una buena calidad de aquel que se refleja es arreglarse. El espejo nos devela cómo nosotros nos vemos. Estamos arregladitos, bien parecidos. Nos miramos en el espejo para arreglar cada detalle de nuestra vida. Amén. Cuando escogemos obedecer la verdad, obtenemos vamos a tener varios beneficios, y eso es lo que vamos a discutir ahora. Gracias a los que se están conectando en nuestras redes de Facebook. La Biblia es como un espejo donde la Biblia se refleja hacia nosotros y nosotros nos reflejamos en ella. Amén. La Biblia es esa disciplina, esa doctrina que nos acerca más a Dios y acerca más a Dios hacia nosotros. Es la búsqueda de nosotros a Dios. Aprendemos de la Biblia que Dios trabajó con 12 hijos, de 12 hijos una nación llamada Israel. Aprendemos de Jesús, su sacrificio, su vida aquí en la tierra. Y este punto yo hago un paréntesis. La gente se maravilla, el hombre va a la luna, pero Cristo vino a la tierra, que fue su creador.
Es importante y nos gozamos, wow, qué bendición tan linda que el hombre vaya a la luna. Pero mejor bendición es aquella que Cristo trajo cuando vino a la tierra. Amén. El nuevo pacto comienza cuando Jesucristo comienza la cena. El cuerpo es el sacrificio y su sangre que es derramada. Ese es el nuevo pacto. Amén. Y ahora vamos a ver los beneficios que tenemos cuando nos viramos a través de la Biblia. Hacemos una retrospección de nuestro estilo de vida, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de hablar. La Biblia, a través de la enseñanza, de la oración y la enseñanza y del estudio de la Biblia, empezamos a comprender y a relacionarnos mejor con Dios. Nos acercamos más a Dios cuando estamos en el estudio de la palabra. Nuestro ser está siendo purificado. Primera de Pedro 1:22. Seremos aprobados en cuanto a la fe. La fe es la certeza de lo que usted y yo esperamos y es la convicción de lo que no vemos. Jesucristo cuando le dijo a Tomás, ustedes creen porque me ven, pero bienaventurado es aquel que no me vio y creyó y cree en él. Seremos probados en cuanto a la fe. Gozaremos de protección y seguridad. El Salmo 91:4. Pero es claro que es una decisión personal. Cuando nos acercamos a Dios, tomamos una decisión personal de entregarle nuestra vida, entregarlo todo y dejarlo todo en las manos de Dios. Si puedes buscarte el Salmo 119:30, si lo tienes en los teléfonos, amén. Salmo 19:30. El Salmo 119:30, amén. La Biblia nos enseña los propósitos de Dios para nuestra vida. La Biblia nos confronta a los pastores, a los predicadores. La Biblia nos confronta y nos enseña los 5 ministerios. Salmo 119:30, ese es el salmo más largo de la Biblia. Amén. Ese salmo es precioso. Y yo tengo que resaltar algo y lo dejo bien claro, mi amada iglesia y los que nos están viendo a través de las redes sociales. Cuando usted coja y tenga el deseo de estudiar la Biblia, si usted tiene que empezar leyendo solo un capítulo diario, hágalo. No tome a la ligera el estudio de la palabra, porque esto no es una carrera de quién la lee cuántas veces, es quién la lee y quién la retiene. Amén. Salmo 119, verso 30. ¿Lo tienen? Sí. Amén. Dime. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Amén. Escogí el camino de la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto me recuerda buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será que añadido. O sea, esto es por parte. Usted busca, nosotros buscamos el reino de Dios. ¿Cómo se busca el reino de Dios? A través de su palabra, a través de la oración y a través del ayuno.
Buscar el reino de Dios y su justicia, porque a través de la palabra se nos hace justicia. Las bienaventuranzas declaran la justicia de Dios para un pueblo. Y todo lo demás será añadido. Dios te añade. Y como dice su palabra, yo sé de qué cosas vosotros tenéis necesidad de que las pidas. Y que no está la palabra en tu boca y ya Dios la conoce. Alguna consecuencia al optar por un camino contrario será una mente de fe y testimonio corrupto. Alguna consecuencia al optar por un camino contrario será una mente, fe y testimonio corrupto. Cuando tomamos la decisión de aprender palabra, nos acercamos a Dios, y lo corrupto que salga de nuestro cuerpo es lo que Dios saca, que impida que nuestra fe crezca y nuestra relación crezca delante de Él. Cuando aprendemos palabra, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, nos acercamos más a Dios, a tener una relación más firme y más estable con Él. Que el estudiante debe disponerse a tener la mente como la de un niño. La de un niño. Mateo 11:25. ¿Qué nos dice Mateo 11:25? Buscamos a Mateo 11:25. Tenemos que tener la mente de un niño. Y Cristo le dijo a Nicodemo: tienes que volver a ser como un niño. ¿Y qué pasó con Nicodemo? Él no entendió. ¿Es necesario volver al vientre de mi madre? No, Nicodemo. Es nacer del agua y del Espíritu. Mateo 11:25. ¿Qué nos dice Mateo 11:25? Venid a mí y descansar. Ajá, ¿lo tiene? Sí. Ajá. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. A los niños en aprendizaje, los niños adquiriendo nuevo conocimiento. Por eso Cristo le habla a Nicodemo: tú conoces de las leyes, tú conoces la Torá, conoces todo el Antiguo Testamento, pero yo soy la gracia, yo soy el nuevo pacto. Y es necesario nacer de nuevo. Naciste físicamente para vivir, ahora vas a nacer espiritualmente para existir y tener una vida eterna. Amén. La exhortación bíblica es que debemos de ser como niños para que Dios nos revele la verdad de la palabra y aún más para comprenderla. Pero ¿cómo esto se hace posible? El niño no cuenta con una sabiduría propia. Todo lo contrario, reconoce su estado de ignorancia. Esto lo conduce a estar presto para ser enseñado. El niño no antepone sus propias ideas y criterios a las de su maestro. Un niño cuando nace, aprende a caminar, aprende a hablar. Cuando nosotros empezamos el estudio de la Biblia, somos como un niño. Comenzamos a conocer a Dios, a conocer a Jesús y conocer del Espíritu Santo. Adquirimos conocimiento, adquirimos aprendizaje. Amén. Un ejemplo está en Marcos 9:31. Buscamos en Marcos 9:31 al 32. Y Marcos 9:31 al 32 nos exhorta
Jesús anuncia su muerte otra vez. Habiendo salido de allí, caminó por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle a los discípulos. Cristo siempre tuvo que tener esta parte a sola con sus discípulos para enseñarles que le era necesario a Jesús morir. Y Cristo siempre quiso tener una parte con sus discípulos. Por eso lo menciona: habiendo salido de allí de Galilea, caminaron por Galilea, y Jesús no quería que nadie lo supiese. ¿Por qué? Porque Jesús quería tener un tiempo, un espacio para poderle explicar en cuanto a la misión mesiánica o el cumplimiento profético a través de la vida de Jesucristo, que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Amén. Buscamos Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses. Amén. Aprendamos que los tesalonicenses, esa carta le escribió Pablo a Tesalónica, aceptaron la palabra de Dios con la autoridad que debía de ser recibida, y aún mayor ejemplo dieron los creyentes en Berea. Esta es la misma actitud que tuvo Esdras cuando era estudiante. Estoy hablando de Esdras, que fue un estudiante de la palabra en el Antiguo Testamento. Esdras 7:10, usted busca Esdras 7:10 y ahí usted lo va a ver. Hay 4 actitudes que debemos de tener que nos ayudarán a darle a la palabra de Dios el lugar correspondiente en nuestra vida. Todo estudiante tiene que, por medio de la oración, despejar su mente. Porque lamentablemente, y esto pasa en los currículos de las escuelas, los estudiantes están presentes en el salón, pero su mente divaga. Están pensando en lo que voy a hacer después que salga del salón. Estoy pensando en lo que voy a comer cuando llegue la hora del almuerzo o la comida. Y están pensando en otras cosas estando en el salón de clase. Aquí lo que se nos exhorta es a que cuando estamos en el estudio de la palabra, nuestra mente, nuestro corazón tienen que estar conectados con la clase para aprender y tener nuevos conocimientos en cuanto a la exposición de la palabra. Amén. La mente es bien productiva y corre por muchos sitios. Es bien productiva. La mente es algo maravilloso. Pero también hay un detalle. Eso depende del maestro. Que capte la atención de su estudiante, trayendo cosas que al estudiante le impacte y lo motive a aprender y adquirir el conocimiento. ¿Amén? Y en el caso de Esdras 7:10, usted va a ver que Esdras tuvo la actitud de aprender. Cuando llegamos a una escuela dominical tenemos que tener la actitud de aprender, de adquirir nuevos conocimientos.
que estén basados en la Biblia. Amén. Hay 4 actitudes que debemos de tener en cuenta que nos ayudarán a darle a la palabra de Dios el lugar correspondiente. El estudiante de la palabra de Dios debe poner fin a toda controversia y disensión personal. Debemos, cuando llegamos a la iglesia, nos conectamos con Dios, con Jesús y el Espíritu Santo, por cuanto somos sus hijos. Amén. Cuando estaban todos reunidos para recibir el Espíritu Santo, estaban unidos en un solo sentir y en un solo pensar. Que cuando llegamos a la iglesia sea para conectarnos con Dios, para que Dios se conecte con nosotros. Tener una vida íntegra delante de Dios. El estudio de la palabra de Dios debe poner fin a toda controversia y disensión personal. La frase sí, pero yo creo es lo que debemos de desaparecer de nosotros. El estudio de la palabra de Dios debe llevarme a ejercer una confianza absoluta en la promesa allí presente, para conocer quién es Dios, quién es Jesús, quién es la persona del Espíritu Santo, cuáles son las tantas promesas que hay en nuestra vida. Tenemos que estar conectados con Dios para conocer de Dios, porque ya Dios conoce de nosotros, fuimos creados por Él, para tener una vida conectada con Dios, conectada con Jesús y el Espíritu Santo. Tenemos que tener nuestra mente preparada para que Dios háblame a través de tu palabra, guíame a través de ella y dame el conocimiento y la sabiduría para ejercer tu palabra en mí y que tus promesas sean real en mi vida. Debemos de creer en las promesas de la Biblia, de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios misma la que está comprometiéndose a que se va a cumplir en nosotros. Debemos de tener una vida y un corazón y una mente abierta a recibir la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios están las promesas de nuestra vida. Debemos de estar conectados, no concentrados, conectados con Dios. Por eso siempre se comienza todo servicio, todo estudio bíblico, con una oración. Que esa primera oración nos conecte con Dios y Dios se conecte con nosotros. Invocamos la presencia de Dios en nuestra vida. Es necesario, cuando empezamos el estudio de la palabra, que nosotros tengamos una actitud de reverencia y disposición de aprender palabra, aprender algo nuevo que no conocía de la Biblia. Por eso estamos dando estos primeros pasos de aprendizaje de la palabra, porque son necesarios para nosotros captar la atención de Dios a nuestra vida, para aprender y tener conocimiento, enriquecer nuestro espíritu a través de su palabra. La Biblia enriquece nuestro conocimiento, la Biblia enriquece nuestro espíritu, la Biblia enriquece nuestra relación con Dios. La pregunta es, ¿por qué a veces dudamos? ¿Por qué tenemos batalla entre la fe y la razón? Por un lado, entre la emoción
y la imaginación por el otro lado. Son tres factores. Un ejemplo es aquel que va a ser operado y la ansiedad que manifiesta previa a la operación. Fíjate, la primera pregunta, ¿por qué a veces dudamos? Como yo dije, la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. La Biblia se cree por fe. Dios se cree por fe. Jesús se cree por fe. El Espíritu Santo damos por certeza que somos su templo y es por fe. Usted no estuvo cuando Dios se manifestó en los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Yo no estuve, pero lo creemos por fe. Nosotros no estuvimos cuando la manifestación de Jesucristo fue en el Nuevo Testamento, pero lo creemos por fe. La Biblia nos exhorta y nos dice que somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros lo creemos por fe. Y siempre que ponemos la práctica de nuestra fe en base a la palabra, siempre vamos a tener la batalla entre la fe y la razón. Y por un lado, la imaginación, entre la emoción, la imaginación, y por otro lado, o sea, va a haber un choque. Y eso me lleva al caso de Tomás. Tomás tenía que ver para creer que Jesucristo había resucitado. Pues meto la mano en la herida del maestro, meto la mano en su costado y así yo voy a creer que Jesús resucitó, porque yo lo vi morir, pero yo no lo vi resucitar. Y por eso Cristo dijo: bienaventurados sois los que no vieron y creyeron. Los que no vieron y creyeron. Nosotros somos más que bienaventurados, porque no viendo creímos. La palabra se cree por fe. Amén. Por esta causa, nuestra fe en la palabra de Dios debemos comprenderla como el arte de aferrarse a lo que una vez aceptó nuestra razón, a pesar de nuestro estado de ánimo cambiante. Hay gente que cree por causa y efecto. La fe no trabaja en causa y efecto. La fe es creer en lo que no vemos. La fe es creer en lo que vivimos. La fe no es causa y efecto. Y hay gente que lo ven, si es la causa, porque creemos en algo que no hemos visto, y el resultado es lo que recibimos por creer en lo que no vimos. Esa es la traducción más o menos que muchas personas le dan a la causa y efecto. La causa, yo creo; el efecto, el cumplimiento. Pero yo lo veo mayor aún. Yo no estuve, yo no lo presencié, yo no lo vi, para que la palabra que Cristo le dijo a Tomás, que más que bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Los fariseos y escribas conocían de la profecía, conocían del cumplimiento profético, pero no creyeron a lo que estudiaban, no creyeron a la profecía, teniendo el cumplimiento profético cara a cara, que es la persona de Jesús. No tuvieron la actitud correcta de creer que el cumplimiento profético que se dijo desde Adán hasta Malaquías
ese cumplimiento se llama Jesús. Fue profetizado en todo el Antiguo Testamento y manifestado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Jesucristo es la manifestación o el cumplimiento del Antiguo Pacto. Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Pacto. Por eso, y recalco en esto, cuando el monte de la transfiguración, Moisés y Elías, Moisés representa la ley, Cristo representa el cumplimiento de la ley, Elías representa lo profético, Jesucristo es el cumplimiento profético. Todo lo que juzgaba el Antiguo Testamento fue manifestado a través de la persona de Jesucristo. Tuvo un cumplimiento. Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Pacto para hacer el Nuevo Pacto. Amén. El estudio de la palabra de Dios nos tiene que llevar como si estuviéramos ante la presencia de Dios. Búsquese en Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. ¿Ven? El libro de Gálatas 5:24. Y ahí usted lo va a ver. Repito, el estudio de la Biblia. Antes de nosotros tocar los 66 libros, por eso estamos tocando introducción a lo que son los 66 libros de la Biblia para poderlo entender y captarlo. Gálatas 5:24. El estudio de la palabra de Dios nos tiene que llevar como si estuviéramos ante la presencia de Dios. Tenemos que ser fiel a su palabra, al tener la mente dispuesta al conocimiento de la palabra. Como les dije hace un momento atrás, hay gente que su presencia está aquí, pero su mente está en otro lado. Y es lo que sucede en las escuelas, eso sucede en todos lados. A mí me pasó cuando yo estudiaba la Biblia, como la estudiaba en la hora de comida mía del Banco Popular, pues mi mente estaba más en el área de trabajo del banco que en el conocimiento de la Biblia. Y por eso yo cogía un capítulo por día, y a veces hasta lo repetía en una semana hasta que lo comprendía, y así, y fue un proceso de rompimiento, pues es un proceso de rompimiento. Gálatas 5:24, ¿qué dice? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa la carne? Pasiones, deseos. Ahora la Biblia se lee literalmente, se estudia literalmente, pero causa en nosotros algo espiritual que explota para un crecimiento, conocimiento y crecimiento. Eso es lo que dice el estudio de la palabra de Dios. Nos tiene que llevar como si estuviéramos en la presencia de Dios. El estudiante debe tomar su tiempo para la oración. La persona que estudia la Biblia y no ora, ¿cómo va a tener la dirección del Espíritu Santo? ¿Cómo va a captar la atención de su autor, que es el Espíritu Santo, si usted no ora? Lo que llevó a Jesucristo a ser un gran triunfador fue la oración, su comunión, su comunicación con Dios. Dios oraba de noche, que lo vimos aquí en una prédica. Dios oraba de noche y la manifestación y el cumplimiento de Dios era de día a través de Jesucristo.
De noche se sacaba el tiempo para orar, para conectarse con Dios. Y a través del día, Dios iba manifestando su poder a través de la persona de Jesucristo hacia las personas. El estudiante debe orar, de tomar su tiempo para la oración. Antes del estudio bíblico, antes de un servicio, antes de que se ponga la exposición bíblica, debemos orar, porque la oración es lo que nos lleva y nos dirige ante la presencia de Dios. Abre nuestra mente para recibir su palabra. Amén. Algunos consejos en este estudio. Empieza estos ratos con la oración para obtener la luz del Espíritu Santo. Pide ser guiado a algún pensamiento definido para ti mismo. Sé de tu alma en una entrega plena a su verdad y poder. Confía en Dios para reducirlo en tu vida para reproducirlo, en tu vida cotidiana. Debemos de captar la atención de Dios en nuestra vida y nosotros ser cautivados a través de su palabra. Es necesario la oración. La oración es la llave que abre las puertas de los cielos, y esas puertas derraman bendición hasta que sobreabunde. La oración es la clave vital del cristiano. La oración es el principio en la vida del cristiano. Una vida consagrada en oración es una vida en comunión con Dios todo el tiempo. Sepa que Dios escudriña nuestra mente, nuestro corazón. No está la palabra en nuestra boca cuando ya Dios la sabe. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que la pidamos. O sea, la oración es lo que encierra una comunión íntima con Dios, una relación íntima con Dios. Por eso Jesucristo hizo bien manifiesto la oración. Entra en tu lugar secreto, y en tu lugar secreto el Padre te va a recompensar en público, porque en ese lugar que tú saques consagrado en tu casa, vas a consagrar tu vida a través de la oración. Comunicación con Dios es hablar, es exponerlo todo delante de Dios. Una mente conectada, un corazón conectado a través de la palabra de tu boca, para exponerle a Dios tus necesidades, para darle gracias a Dios por todo lo que tú tienes. Eso es lo que nos lleva a la oración, comunicación, comunión con Dios. El cristiano, para ser un héroe en su vida, tiene que orar. Para usted poder estar de pie delante de los hombres, tiene que estar primero de rodillas delante de Dios. Tenemos que tener una mente cautiva a través de la oración. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, porque a través de Jesucristo nos comunicamos con Dios. Pero para comunicarnos con Jesucristo tenemos que orar, para tener comunión con Cristo y comunión con Dios. Comunicación con Cristo y comunicación con Dios. Esa es la importancia, la herramienta vital del cristiano es la oración. El hablar con Dios. El ser sinceros con Dios. No podemos esconderle nada a Dios que ya Dios no sepa de nosotros. Es poner mi vida delante de Dios. Decirle: Señor, aquí estoy delante de tu presencia, para que su presencia sea real en nuestra vida.
Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Eso es comunión con Dios. Eso te acerca más a Dios. La oración. No dejes de orar. Pastor, yo no sé orar. Guarda silencio, búscate un lugar secreto en el baño, en tu cuarto, donde tú quieras, pero vete delante de Dios. No necesariamente, si no te puedes arrodillar, no te arrodilles. En la cama, ora. Señor, heme aquí. Señor, en tus manos encomiendo mis hijos, mi familia, mis nietos. Señor, encomiendo todo lo que yo voy a hacer. El día de mañana tengo esto y esto y esto. Padre, lo pongo en tus manos para que tú abras puertas de bendición, para que tú me des sabiduría y seguir hacia adelante. Eso es una oración. Es lo mismo. No me digas que usted no sabe orar si usted sabe coger un teléfono y hablar con una persona. Pues es lo mismo. Lo que pasa es que aquí usted no necesita teléfono. Usted tiene que tener el deseo de hablar con Dios como siente el deseo de hablar con una persona. Amén. Amén. No necesitas teléfono. Lo que necesitas es el deseo de hablar con Dios. El deseo de comunicarte con Dios. Aquí no necesitas mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, no necesitas internet, no necesitas nada. Simplemente un corazón dispuesto a hablar con Dios. Eso es todo. Y de esto, ahora pasamos a nuestro servicio de oración. Esperamos que este capítulo de cómo estudiar la Biblia sea de bendición para tu vida. Luego, ahora vamos a tener la importancia del estudio bíblico y vamos a tener cuál es la mejor forma de estudiar la Biblia y cómo estudiarla diariamente. Así que esos son los temas que nos faltan para comenzar los 66 libros de la Biblia. Queda, apúntalo, la escriba de la iglesia, Juanita. ¿Nos queda cuál? Ya terminamos cuál. A buscarlo por aquí. Ya terminamos los métodos para estudiar y las condiciones para el estudio. Ahora vamos a la importancia de su estudio, ¿verdad? Amén. Corrobórame que sea así, Wanda, que ella es la escriba de la iglesia. Ya vimos cómo estudiar la Biblia, las condiciones del estudio, ¿verdad? Y ahora vamos para la importancia del estudio bíblico, la importancia del estudio de la palabra. Amén. Vamos a ir a la importancia, cómo estudiar la Biblia, a la importancia del estudio de la Biblia. Y vamos a ver qué es la revelación de Dios el próximo miércoles. Así que llegamos al filo del estudio bíblico. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Gracias a los amigos que se conectaron de nuestra forma de Facebook y nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde. Somos los pastores Neco y Emily. Estamos en la iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la 4ª sección de Levitown. Y el número de teléfono de nuestra iglesia es el 787-667-650. Y siempre que usted quiera saber de la palabra, aquí damos los estudios bíblicos para que usted aprenda y conozca de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y nos vemos el próximo miércoles a las 7:30. Bendiciones.